Ahí ya inició la grabación. Bien. Entonces, como les comentaba hace un ratito, ¿sí? En la clase de síncope, la patología de síncope, es una patología muy frecuente y que a veces ese término de síncope se suele confundir, ¿sí? Se suele confundir a veces con lo que sería un desmayo común y corriente, ¿sí? O una simple hipoglucemia o una lipotimia. Y se engloba muchas veces el término de síncope dentro de eso y en realidad no lo es, ¿sí? Así que bueno, el objetivo de la clase es que nosotros podamos diferenciar realmente lo que es un síncope y que sepamos los diferentes tipos de síncopes y cómo abordamos al diagnóstico y al tratamiento de acuerdo al tipo de síncope, ¿sí? Bien. Bueno, como dice acá la definición, ¿no? El concepto de síncope es la pérdida transitoria de la conciencia, ¿sí? Por eso está remarcado esto, ¿sí? Porque vamos a ver que tenemos muchas causas, pero bueno, básicamente todas, ¿sí? Se enmarcan dentro de lo que es la pérdida transitoria de la conciencia. Esta pérdida de la conciencia se va a dar por una hipoperfusión cerebral, ¿sí? Hipoperfusión sería cuando el cerebro recibe menos aporte sanguíneo y eso genera, ¿sí? Una pérdida de la conciencia, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un problema de oxigenación porque en la habitación donde estoy no tengo oxígeno, no voy a tener un problema en la función del corazón, ¿sí? Porque el corazón va a funcionar bien, pero ¿qué es lo que va a pasar? No voy a tener oxígeno en el ambiente con el cual poder oxigenar la sangre. Eso va a generar una hipoperfusión cerebral, porque por más que la sangre circule en el cerebro, va a ser sangre pobre en oxígeno, ¿sí? Y eso va a llevar a un estado de confusión, ¿sí? Y a un estado de pérdida de la conciencia. Lo que pasa, por ejemplo, en situaciones con los escapes de gas, que la persona, digamos, no percibe el gas, no percibe el déficit de oxígeno y ahí se produce lo que es la pérdida de la conciencia. Entonces, como dice acá, hipoperfusión cerebral, general y transitoria. En general es de duración breve y de aparición súbita, el síncope, ¿no? Estamos hablando, es de aparición súbita y de duración breve. La recuperación del paciente, dice acá, es espontánea y sin confusión, ¿sí? Que esto es importante también porque nos va a hacer diferenciar, por ejemplo, un síncope de un síndrome convulsivo, ¿eh? Tenemos que hacer hincapié en lo que sería un presíncope, ¿sí? Que a veces uno lo llama síncope y en realidad muchas veces es un presíncope, por ejemplo, un estado de mareo, un estado de náuseas, un estado de trastorno de la visión, a veces los acúfenos son zumbidos en el oído, la debilidad muscular, ¿sí? Todos estos episodios que muchas veces son como una antesala, ¿sí? Es lo que llamamos situaciones o síntomas presíncope. Bien, con respecto a la epidemiología, ¿sí? Dice que es muy prevalente, como yo les comentaba hace un ratito, es una enfermedad que es muy prevalente. Fíjense que el 3% afecta al 3% de la población general, ¿sí? Hay diferentes mecanismos, ¿sí? El mecanismo vasovagal es la causa más frecuente y se da más frecuentemente en mujeres jóvenes, ¿eh? Es muy frecuente, digamos, tener en la consulta o tener en la guardia mujeres jóvenes, mujeres adolescentes que tienen estos episodios de síncope o desmayo de origen vasovagal. Es benigno, como dice acá, es benigno, salvo en qué causa, en que uno, digamos, si supónganse, tiene un episodio de síncope cruzando una avenida, ¿sí? El síncope en sí no le va a producir nada, pero puede tener un traumatismo de cráneo por caerse y golpearse la cabeza contra el asfalto, puede tener la mala suerte que se
tenga un episodio de síncope en la calle y por eso pase un auto que no lo vea a la persona y la lleve por delante. O sea que en realidad el síncope en sí, digamos, es benigno, pero depende de la situación y depende de las circunstancias en las que nos ocurra, ¿sí? Puede ser grave y puede ser mortal, ¿eh? Por eso es que hay que darle importancia al síncope, ¿sí? Entre un 6 y un 30% el origen del síncope es de origen cardíaco y entre un 20 y un 30% dice hay riesgo de muerte súbita asociada al síncope. Hay aumento de la incidencia con la edad, ¿sí? Se hizo un estudio que se llamó estudio Framingham, donde se seleccionó, ¿sí? Una cierta cantidad de pacientes y fíjense que cada 1000 personas, ¿sí? Entre los 60 y los 69 años tenían 5,7 personas episodios de síncope. En cambio, si esas 1000 personas las tomábamos en personas entre los 70 y los 79 años, es decir, 10 años más grandes, teníamos en promedio 11,1 personas cada 1000 que tenían episodio de síncope. O sea que en personas entre 60 y 69 teníamos un promedio de un 6%, por redondearlo, y en personas mayores de 70 más del 10%, ¿sí? Es decir, que aumenta la incidencia con la edad y a su vez, como hablábamos recién, aumenta la incidencia con respecto al sexo, es más frecuente los síncopes en las personas del sexo femenino. Un 1 y un 2% aproximadamente concurren al servicio de urgencias en el hospital general. Bien, con respecto a la fisiopatología, ¿sí? La fisiopatología sería la justificación fisiológica por la cual ocurre, ¿sí? Eso sería la fisiopatología. Dice acá que lo que se produce es la ruptura de un equilibrio, ¿sí? Entre lo que sería la función cardíaca, la resistencia vascular periférica y los vasos de capacitancia venosa, ¿sí? Hablando, digamos, y explicándolo sencillamente, la ruptura del equilibrio que se produce ahí es nosotros cuando nuestro aparato circulatorio tenemos nuestro corazón, que es el que bombea la sangre y envía, ya lo habíamos charlado al principio de todo, envía la sangre a todo el cuerpo a través de las arterias y vuelve la sangre carbooxigenada nuevamente al corazón, ¿sí? Para que se pase hacia los pulmones para oxigenarse, ¿no? Eso es lo normal. En la circulación periférica, es decir, cuando llega a los tejidos, los capilares arteriales se hacen más pequeños y después se transforman en capilares venosos, ¿sí? Esos capilares sanguíneos, que son diminutos, microscópicos, tienen, digamos, la facilidad o el poder de generar lo que se llama resistencia vascular, es decir, van a regular, de acuerdo a su contracción o a su dilatación, van a regular un poco la presión arterial, es decir, el aporte de sangre al órgano o el aporte de sangre a la circulación venosa, ¿sí? De hecho, muchos medicamentos antihipertensivos, es decir, que son para la presión arterial, actúan justo en ese mecanismo, en disminuir la resistencia vascular periférica, es decir, son como vasodilatadores y ayudan a bajar la presión arterial. No todos los antihipertensivos actúan ahí, pero hay algunos que actúan a ese nivel. Ese, digamos, sería el equilibrio que se pierde en el paciente que tiene el episodio sincopal, ¿eh? Ahora después vamos a ver por qué. Esta pérdida del equilibrio va a producir la caída de la presión de forma abrupta, ¿sí? Y fíjense que la caída de la presión es entre 70 y 70 milímetros de mercurio, es decir, de repente el paciente tiene 12,8 de presión, ¿sí? Y en el episodio sincopal la presión cae a la mitad, cae a 60 la presión, ¿sí? Esto hace que al bajar de golpe la presión, los mecanismos que regulan la perfusión, es decir, la irrigación cerebral, no funcionen correctamente. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro
deja de recibir ese aporte sanguíneo y eso, que es lo que dice acá, ¿no? Hipoperfusión cerebral global, transitoria, y esto que lleva a la pérdida del conocimiento, ¿sí? Bien. ¿Se entendió entonces el mecanismo fisiopatológico por el cual se produce el episodio de síncope, es decir, la pérdida de la regulación en la resistencia vascular que hace que la presión caiga de golpe y no se compense? Por ejemplo, si yo estoy acostado y me levanto de golpe, nuestro mecanismo, es decir, este equilibrio que hay, ¿sí? de la resistencia vascular periférica, hace que la presión se compense y se levante, suba la presión, para que yo al levantarme de la cama, por ejemplo, no me maree o no me desmaye, ¿sí? En estos pacientes lo que falla es eso, es decir, por ejemplo, están acostados, se levantan de la cama y al no funcionar el mecanismo, ¡pop!, se caen redondo, ¿eh? Muchas veces pasa con los pacientes que están internados mucho tiempo, ¿sí? Que están en cama y se tienen que levantar, por eso es que siempre uno le pide al paciente que primero se incorpore, se siente en la cama, se quede sentado un rato y que después recién intente incorporarse y ponerse de pie para que no pase esta cuestión. Bien, ¿cuál sería el cuadro clínico? Bien, con respecto al cuadro clínico tenemos el síncope vasovagal o llamado también neurocardiogénico. Se va a producir la contracción del ventrículo izquierdo, dice, sobre una cavidad, dice que va a estar hipovolémica, ¿sí? El ventrículo izquierdo, ¿se acuerdan que era el que se contraía y mandaba la sangre a través de la aorta? En este caso, como la presión arterial cayó, no va a tener la cantidad de sangre que necesita para el aporte correcto. Entonces, eso es lo que dice acá, sobre una cavidad que está con poco contenido de sangre. Esto va a generar la estimulación de los varoreceptores endocárdicos, ¿sí? Por un mecanismo, un reflejo que se llama Harris-Beso, pero no importa, es un mecanismo reflejo, y esto lleva a la vasodilatación periférica y lleva a la disminución de la frecuencia cardíaca, que es lo que dice acá bradicardia, ¿no? En este caso, en el síncope vasovagal, esta depresión de volumen va a producir también que el tono muscular y el tono venoso también disminuyan. Va a producir lo que es la disminución de la precarga. La precarga sería la sangre que va a ingresar dentro del corazón a través de la aurícula derecha, ¿sí? Y esto va también a generar una descarga adrenérgica, ¿sí? Dentro de lo que es el síncope vasovagal o el síncope de origen neurocardiogénico, dice que se puede producir también en este síncope, por ejemplo, de origen postmiccional o postdefecatorio, es decir, ante maniobras de hacer, de orinar o de hacer fuerza para ir al baño, puede producirse, digamos, el síncope. Por eso muchos pacientes, sobre todo la gente mayor, tiene estos episodios de síncope cuando están en el baño y a veces se desmayan o se caen en el baño, ¿sí? Y a veces se caen y se golpean con alguno de los artefactos del baño y en realidad después lo traen a la guardia con un traumatismo de cráneo, ¿sí? Pero la causa originaria fue esa, por ahí de repente estaba sentado, por ejemplo, en el inodoro, el paciente defecando, y esa maniobra de fuerza que se llama maniobra de Valsalva, que ya lo habíamos hablado antes, genera, ¿sí?, esa descarga adrenérgica y eso genera, digamos, el episodio de síncope. También, por ejemplo, en los casos de los pacientes que tienen accesos de tos, ¿sí?, el acceso de tos puede también desencadenar un síncope. En algunos pacientes que tienen patología esofágica, cuando ingresa el alimento dentro del esófago, también puede producir un episodio de síncope. Y en los pacientes que tienen la neuralgia del trigémino, también esa neuralgia del trigémino puede desencadenar también un síncope vasovagal, ¿eh? A veces hay personas que, por ejemplo,
con el hecho de ver a una persona que le están sacando sangre, ¿sí? Automáticamente se produce el síncope vasovagal. Automáticamente ven esa situación, se ponen pálidos, sudorosos y enseguida pierden el conocimiento, ¿sí? O sea que ante ciertas situaciones también de estrés puede generarse el síncope. Dentro de lo que sería, digamos, el síncope del seno carotidio, ¿sí? Puede ser desencadenado por actividades que estiran o comprimen el seno carotidio. El seno carotidio se va a encontrar a este nivel, a nivel de ambas carótidas, ¿sí? Que es el lugar que se acuerdan ustedes cuando vimos la clase de bradicardias, que vimos que una de las maniobras para tratar, por ejemplo, las taquiarritmias, o sea, la taquicardia supraventricular, era el masaje del seno carotidio, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese seno carotidio, hay unos receptores ahí en ese lugar que producen la activación y la liberación de parasimpático miméticos, ¿sí? De acetilcolina, se me ha ido la palabra acetilcolina. Producen la liberación de acetilcolina y esa acetilcolina es como un antagonista de la adrenalina, ¿sí? Entonces, por eso generaba, en el caso de la taquicardia, que uno masajeando ese lugar bajaba la frecuencia cardíaca. En este caso, por alguna patología que pueda afectar y que comprima el seno carotidio, ¿sí? Se puede producir el episodio sincopal. Por ejemplo, una maniobra que una persona, por ejemplo, gire de golpe el cuello y comprima la región del seno carotidio, puede hacer que el paciente tenga el episodio de síncope y se desmaye. En los mayores de 50 años, pacientes que sean coronarios o hipertensos o que tengan también asociado patología cervical. Fíjense que el masaje del seno carotidio, dice acá, provoca una asistolia superior de 3 a 5 segundos en el electrocardiograma o un descenso de la presión arterial superior a 50 milímetros de mercurio, ¿sí? En ausencia de bradicardia. O sea que el hecho del masaje del seno carotidio no solamente colabora con la disminución de la frecuencia cardíaca, sino que también colabora con el descenso de la tensión arterial. Lo que pasa es que no es algo que uno le indique al paciente que cuando tiene la presión alta se masajee el seno, porque recuerden que también le puede generar un paro cardíaco. Entonces no es algo que se pueda practicar en forma habitual. Bueno, dice que este masaje del seno carotidio es muy sensible, pero es poco específico y está contraindicada, por ejemplo, en los casos de que tenemos soplos a nivel de la carótida o en 3 meses posteriores al ACV o al AIT. ACV sería accidente cerebrovascular y AIT, accidente isquémico transitorio, ¿sí? Entonces, importante la región del seno carotidio. Hay personas que tienen lo que se llama enfermedad del seno carotidio y que tienen episodios de síncope secundarios a tener ese lugar, los receptores enfermos. Después tenemos el síncope ortostático. Este síncope ortostático, como dice acá, se produce por la incorporación, es decir, como estábamos hablando recién, ¿no? De estar acostado a levantarse o de estar sentado a ponerse de pie. Fíjense que dice que el descenso sintomático de la presión sistólica superior a 25 milímetros de mercurio o la presión diastólica superior a 10 milímetros de mercurio de inmediato o a los 2 a 10 minutos de incorporarse el paciente después de estar acostado más de 5 minutos, ¿sí? Es decir que no importa cuánto sería el valor, no hace falta aprenderlo, pero sí saber que el síncope ortostático se produce por el descenso de la presión sistólica o diastólica inmediata, digamos, a la incorporación del paciente. Este síncope ortostático va a producir, ¿qué cosa? La hipovolemia, es decir, que haya menor volumen de sangre, va a producir el déficit del tono simpático. También se puede dar postprandial, ¿sí? En los pacientes que han tenido una ingesta importante de alimento, ¿sí?
y que postprandial la sangre vaya, digamos, todo al aparato digestivo y el paciente pueda tener un episodio de síncope postprandial. No es lo más habitual, ¿sí? Pero en general, postprandial lo que nos pasa es que nos agarra esa modorra, ¿no? Después de comer una comida, sobre todo una comida con mucha grasa, ¿no? O frito, que nos agarra ese sueño importante, es porque toda nuestra circulación sanguínea está en el aparato digestivo y eso disminuye la perfusión a nivel del cerebro, ¿sí? Hay algunos fármacos también que pueden producir este síncope ortostático que van a producir la reducción del retorno venoso, que vayan a producir vasodilatación arterial, ¿sí? O algunos fármacos que se utilizan para las arritmias pueden producir también síncope. Después tenemos los síncopes de origen neurológico. Estos síncopes de origen neurológico dice que la pérdida del conocimiento de origen cerebrovascular va acompañada de un déficit neurológico focal, de vértigo, amaurosis bilateral y diplopía. Cuando se refiere a déficit neurológico focal, se refiere a distintas secuelas que pueden empezar a aparecer a nivel motor, ¿sí? Que puede ser una parálisis facial. Bueno, vértigos sería la sensación, digamos, de movimiento, de que todo gira. Amaurosis bilateral, la amaurosis, ¿saben qué es la amaurosis? No, yo no. Bien, la amaurosis es cuando de repente a uno se le apaga la luz, ¿sí? De repente deja, digamos, de percibir la luz. Como que ambos ojos se ponen negro todo. ¿Vieron esa sensación que a uno le agarra cuando se está por desmayar, por ejemplo, le sacaron sangre, ¿sí? O muchas situaciones que hacen que de repente uno se le ponga todo negro? Bueno, eso sería amaurosis, ¿sí? Y en general dice que es bilateral. Y la diplopía es cuando uno ve doble, ¿sí? Que también está asociado con este trastorno, o sea, o que se nos bajó la persiana, como que se ve todo negro, o que muchas veces también el paciente manifiesta que ve doble, eso sería diplopía. Son todos síntomas de síncopes de origen neurológico. Dentro de las causas tenemos lo que sería el accidente cerebrovascular transitorio, ¿sí? Que en este caso nosotros lo vamos a llamar AIT, cuando se llama accidente cerebrovascular transitorio, y que afecta el territorio, dice, vértebro-basilar. Ah, está mal escrito, basizar, dice. Vértebro-basilar. El territorio vértebro-basilar es el territorio de la columna vertebral y de la arteria basilar, que es la que está en la región posterior del cráneo, ¿sí? Y que irriga la región occipital, que es la región de la vista, ¿sí? Por eso es que ahí uno empieza a comprender por qué se puede producir la diplopía, por qué se puede producir la maurosis, ¿sí? Cuando afecta ese territorio, que puede ser de forma brusca, puede producir incontinencia, es decir, que el paciente se orine o se defeque encima, ¿sí? Cuando se produce un síncope neurológico. También otras causas de síncope neurológico son los hematomas cerebrales, secundarios, por ejemplo, a una hemorragia o algún traumatismo de cráneo. La hemorragia subaracnoidea, que también es por la rotura generalmente de un aneurisma. Los tumores a nivel del cerebro. Hay una causa que no es neurológica, pero que sí puede producirla, que es la enfermedad o el fenómeno de robo de la subclavia, ¿sí? El fenómeno de robo de la subclavia se produce por una compresión a nivel de la vena, de la arteria subclavia, como dice acá, ¿no? Esperen que está queriendo ingresar alguien. Ahí está. Eh, una afectación a nivel de la arteria subclavia y que se produce por los músculos, ¿sí? Los músculos que están en la región de la clavícula y que van hacia el cuello, que cuando uno hace algún movimiento comprime
la subclavia e impide sí que llegue, digamos, el aporte de sangre que corresponde al cerebro. Las migrañas también pueden producir síncopes y algunos estados de confusión preictal. Ictal quiere decir de ACV. Ictus sería, digamos, un ACV. Preictal sería de pre-ACV o posictal sería post-ACV. Después tenemos el síncope de origen cardíaco, ¿sí? Que tiene que ver más con la parte de cardiología, ¿sí? Todo está relacionado porque lo otro afectaba el aparato circulatorio también, ¿no? Pero bueno, de origen cardíaco, en general, tenemos, por ejemplo, de causa obstructiva, el síncope de esfuerzo. Es necesario confirmarlo, dice, mediante el ecocardiograma, ¿sí? Que ya hemos visto que era la ecografía del corazón. Otros orígenes pueden ser de origen arrítmico, en ese caso necesitaríamos hacer un Holter, de origen isquémico, ¿sí? Que haya alguna arteria que esté obstruida, ahí tendríamos que hacer una coronariografía, o algún tipo de medicamento de origen cardiológico que pueda producir el síncope cardíaco. Después tenemos, por causas de arritmias que pueden producir el síncope, la disfunción del nódulo sinusal o del nódulo auriculoventricular que habíamos visto, ¿se acuerdan? Los bloqueos auriculoventriculares completos o también los bloqueos de MOVID2, que son los bloqueos auriculoventriculares de segundo grado, que van a llevar, digamos, también a un síncope de origen cardíaco. Por eso es que todo paciente que tiene un episodio de síncope en general se lo manda al cardiólogo y al neurólogo para descartar si el origen es neurológico o si el origen es cardiológico, ¿sí? Algunos fármacos que producen bradicardia también pueden causar síncope cardiológico. Después tenemos los síncopes psiquiátricos. ¿Sí? Estos síncopes psiquiátricos se producen en general por ansiedad o por hiperventilación crónica, es decir, ese mecanismo de ansiedad hace que el paciente respire en forma superficial y rápida y eso genera una hiperventilación que obviamente lleva a una mala oxigenación y lleva a que no llegue un buen aporte de oxígeno al cerebro y eso lleva al desmayo o al síncope, o de repente empieza a ver todo mareado, todo nublado, ¿sí? Y siente que se va a desmayar y tiene que ver con esa hiperventilación. Los pacientes que tienen alcoholismo crónico también suelen tener síncopes por déficit de algunos tipos de vitaminas también. La cocaína también puede producir síncope, las depresiones. Hay algunos antidepresivos también que pueden producir síncope. Y después dice síncope de origen neurótico o histeria de conversión, que en realidad lo deberíamos meter más o menos con el tema de la ansiedad, ¿sí? Que inclusive muchas veces los pacientes neuróticos y con crisis de ansiedad no solamente pueden tener episodios de síncope, sino que también muchas veces episodios de tipo convulsivos, ¿sí? Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico diferencial en el episodio de síncope? Dice, lo podemos dividir en dos tipos, ¿sí? Los que tienen pérdida de la conciencia y los que no tienen pérdida de la conciencia. Dentro de los que vienen con pérdida de la conciencia tenemos el diagnóstico diferencial con la epilepsia, ¿sí? Eso es lo que yo más o menos veníamos hablando hace rato, ¿sí? Diferenciarlo muchas veces con epilepsia al episodio de síncope, con alteraciones metabólicas, ahí podemos meter la hipoglucemia, la alteración del metabolismo, por ejemplo, en los pacientes que tienen un coma alcohólico, ¿sí? Todo lo que sería metabólico lo podríamos meter dentro de este diagnóstico diferencial. En las intoxicaciones, ¿sí? En algún paciente que se haya intoxicado con algún tóxico que afecte el estado de la conciencia, en los accidentes
cerebrovasculares transitorios de origen vértebro-basilar y la histeria de conversión. Todos estos tienen pérdida de la conciencia y son medios a veces difíciles de diferenciar de lo que sería un episodio de síncope, ¿sí? Por eso en general se pone como que el paciente tuvo un episodio de pérdida de la conciencia, ¿sí? Después se analiza, digamos, si fue un episodio sincopal o si fue un episodio de epilepsia o cuál fue la causa. Después los que tenemos sin pérdida de la conciencia. Y acá tenemos algunos pacientes que tienen episodios de caídas inexplicadas, es decir, que tienen trastornos del equilibrio que llevan a caídas. Drops attacks, ¿sí? Que acá yo les puse lo que es la definición de drops attacks. Son caídas al suelo por pérdida de la fuerza muscular sin alteración de la conciencia, ¿sí? Es decir, que el paciente de repente pierde la fuerza muscular y se cae al suelo. Dentro de estas hay que descartar un montón de problemas neurológicos, enfermedades neuromusculares. Los pacientes que tienen fibromialgia suelen tener también esas caídas, ¿no? Por pérdida de la fuerza muscular. Después tenemos los pseudosíncopes de origen psicogénicos, ¿sí? Y tenemos el vértigo también como dentro de las causas. Dentro de, por ejemplo, acá para diferenciar lo que sería la epilepsia y el síncope, ¿sí? Fíjense que dentro de los prodromos, ¿sí? En la epilepsia tienen lo que sería el aura de la epilepsia. En el caso del síncope, dice síntomas neurovegetativos o de hipoxia cerebral, que eran los que hablamos, ¿sí? Pérdida de los esfínteres. A veces el paciente se puede sentir como sudoroso, con la piel fría, ¿sí? Son todos síntomas que pueden aparecer antes del episodio del síncope. La descripción de un testigo, por ejemplo, en el caso de la epilepsia, nos va a decir movimientos tónico-clónicos de forma prolongada, que se inician simultáneamente con la pérdida del conocimiento, movimientos clónicos que pueden ser de un solo lado, de forma automática, morderse la lengua, la cianosis facial, ¿sí? Son todos síntomas que nos van a hacer pensar en epilepsia. Obviamente que estos son descritos por un testigo que estuvo viendo el episodio de pérdida de la conciencia. En el caso del síncope, puede tener movimientos tónico-clónicos, pero son más breves, se inician después de la pérdida de la conciencia, movimientos voluntarios inespecíficos, va a encontrarse con rigidez el paciente y con palidez y sudoración, ¿sí? En la recuperación, en el caso de la epilepsia, dice que suele ser prolongada con confusión y dolor muscular. ¿Sí? El paciente siente, digamos, ese dolor muscular de las convulsiones. En cambio, en el síncope, la recuperación es rápida y en general el paciente, digamos, no recuerda nada de lo que sucedió y sí lo que va a tener son síntomas neurovegetativos, si es que lo llegue a tener. En general no tiene muchos síntomas y si tiene algún síntoma, digamos, tiene que ver con esta sensación neurovegetativa que puede ser taquicardia, sudoración, ¿sí? Pero no mucho más que eso. Bueno, dice hallazgos menos frecuentes para el diagnóstico de epilepsia, bueno, los antecedentes familiares de algún episodio nocturno, prodromos de parestesia son cuando se duerme, ¿sí? Las extremidades, sensación de adormecimiento, relajación de esfínteres, ¿sí? La cefalea y la somnolencia. ¿Cómo vamos a hacer la metodología diagnóstica del paciente con síncope? Bueno, la evaluación inicial, el interrogatorio del paciente, el examen físico, el electrocardiograma y el laboratorio, ¿sí? El resultado de esta evaluación inicial nos va a permitir establecer primero si es síncope, ¿sí? Estratificar el tipo de riesgo, establecer la enfermedad de base y o el mecanismo del síncope y la necesidad de realizar estudios subsiguientes.
Dentro de lo que es el examen clínico, es decir, la anamnesis, es importante los datos demográficos, el lugar de procedencia, antecedentes personales del paciente, la historia de insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, palpitaciones, ¿sí? Que precedan, digamos, al episodio del síncope, algún tipo de medicación que el paciente pueda llegar a tomar, antecedentes familiares, ¿sí? Por ejemplo, si nos dice que tiene familiares con epilepsia, bueno, uno ya ahí tiene algunos antecedentes importantes. Características del episodio sincopal, ¿sí? Todo eso es lo que vamos a tratar de interrogar en la anamnesis. El examen físico del paciente, bueno, vamos a controlar la presión arterial, que generalmente suele estar disminuida, si hay taquicardia o bradicardia, si el pulso y la TA son normales. En general, esto como que nos orienta un poco más a un síncope de origen neurológico, ¿sí? La palidez cutánea nos puede hacer pensar en anemia, ¿sí? La cianosis nos puede hacer pensar en alguna enfermedad cardiopulmonar. Vamos a hacer la auscultación cardíaca para ver que no haya soplos, la exploración neurológica, evaluar el grado de desnutrición o deshidratación que puede tener el paciente y el examen del cuello para ver que no haya, digamos, ninguna tumoración ni nada que esté afectando la región del seno carotídeo. Dentro del laboratorio, una rutina, digamos, general, un hematocrito para descartar el tema de la anemia, la hemoglobina, los glóbulos blancos para descartar alguna infección, el ionograma para ver el estado del sodio y el potasio, ¿sí? A veces las alteraciones del sodio y del potasio pueden producir, digamos, un episodio de síncope, como habíamos hablado hoy, las metabólicas, la glucemia, ¿sí? Para ver que no haya sido una hipo o una hiperglucemia. Y después otros análisis que se pueden hacer son la CPK y la troponina para investigar infarto y el dímero D que se utiliza para investigar tromboembolismo de pulmón. De esta manera estratificamos lo que sería el riesgo, ¿sí? De bajo riesgo vamos a incluir ahí los pacientes que son de origen no cardiogénico, es decir, que el examen cardiovascular vino bien, no es necesario, digamos, realizar pruebas complementarias, es por un proceso benigno y se evalúa, digamos, las posibles recurrencias. En el caso del paciente de alto riesgo, bueno, es cuando pesquisamos dentro de las causas alguna enfermedad cardiológica, ¿sí? Realiza algún tipo de pruebas especializadas para poder confirmarlo y el seguimiento es ambulatorio si es que no hay una cardiopatía grave, ¿sí? Si no se tienen que quedar internados. ¿Cuáles son las pruebas especiales que vamos a realizar para el diagnóstico del síncope? Bueno, la tomografía computada de cerebro para evaluar que no haya ninguna de estas cosas que estuvimos hablando, hematomas, tumores, ¿sí? Lesiones a nivel cerebral que desencadenen el síncope. El electrocardiograma de 12 derivaciones es básico para descartar taquicardia, bradicardia o algún tipo de arritmia. El ecocardiograma para descartar alguna malformación a nivel cardiológico, ¿sí? Algún problema en alguna válvula que esté obstruida. El registro de Holter, ¿sí? Que era el electrocardiograma de 24 horas para descartar la arritmia, ¿sí? Todo paciente con síncope siempre le mandamos a hacer un Holter, ¿sí? Y la ergometría se hace como complementario también para descartar algún tipo de cardiopatía isquémica o que el paciente ante el esfuerzo le caiga la presión, ¿sí? Baje la presión. ¿Qué pruebas vamos a hacer especiales para el diagnóstico, ¿sí? Una de las pruebas es la prueba del ortostatismo activo, se llama. Dice que se utiliza para determinar repetidamente la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Dice paciente en decúbito, es decir, el paciente va a estar acostado y tras adoptar el ortostatismo activo durante los primeros 3 minutos. Es decir, el paciente acostado
le tomamos la presión y la frecuencia cardíaca. Y después el paciente se pone de pie y le volvemos a tomar la presión y la frecuencia cardíaca para ver que no haya esa caída de presión que estábamos hablando. Esto se hace en formas reiteradas durante hasta 5 a 10 minutos. El diagnóstico, dice, se hace si disminuye la presión con respecto al valor basal que tenía el paciente acostado en más de 20 milímetros de mercurio en la presión máxima o sistólica y más de 10 en la presión mínima. Bien. Otra prueba especial que se hace para el diagnóstico de síncope, que pedimos mucho nosotros en cardiología, es lo que se llama la prueba de Till test, ¿sí? La prueba de Till test es la prueba de la tabla basculante, ¿sí? Va a producir cambios pasivos de posturas, inclinación entre 60 y 80 grados, y se va a monitorizar el paciente, porque va a estar conectado a un monitor, donde le van a controlar los registros de tensión arterial y electrocardiograma, y nos va a permitir reconocer si hay algún síntoma que aparezca asociado a esos cambios de postura, ¿sí? Ahí vamos a mirar un video de cómo se realiza un Till test. Señora Diana, vamos a realizarle el Till test o test de mesa basculante. En este estudio lo que buscamos es desencadenar los síntomas que usted viene presentando y ver qué posibilidades hay de que usted presente un desmayo o síncope. Antes de iniciar la inclinación o basculación de la mesa o camilla, se le practicará al paciente un masaje de cuello, tanto del lado derecho como del izquierdo, para conocer la respuesta de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca al llamado masaje del seno carotídeo. Inicialmente, el paciente estará en posición totalmente reclinada boca arriba. Luego, la mesa o camilla es llevada o basculada a una posición inclinada entre 60 y 80 grados con la cabeza en la posición superior. Se realizará un monitoreo continuo de los parámetros fisiológicos, permaneciendo en esa posición durante 20 minutos. El masaje del seno carotídeo se repetirá al minuto de la posición inclinada. Si a los 20 minutos no ha presentado desmayo, se usará una atomización sublingual de nitroglicerina y el paciente se quedará en esa posición otros 20 minutos si no se presenta el síncope. Antes, durante y posterior de la prueba, se monitoriza o vigilan los síntomas que puede experimentar, tales como mareo, sensación de cabeza hueca o ligera, trastornos, desmayo, mientras que simultáneamente y de manera continua se registran la frecuencia cardíaca, tensión arterial, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno en la sangre y otras variables fisiológicas involucradas en mantener el equilibrio del organismo. El Till test es un examen que ayuda a precisar el diagnóstico en aquellos pacientes de síncope inexplicado y resultados negativos de otras pruebas. Ahí está. Había apagado el audio porque hacía eco. Bien. ¿Se escuchó bien el video? Sí, profe, se escuchó bien. Ah, perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno, la idea es que más o menos pudieran ver cómo, digamos, se hace el abordaje del paciente con síncope y cómo es ese famoso Till test, ¿sí? que se realiza. Así que muchas veces siempre hay, digamos, un técnico en prácticas cardiológicas o un enfermero que asiste, digamos, al paciente, y siempre en general en presencia de un cardiólogo, porque puede ser que no pase nada o puede ser que el paciente tenga un síncope provocado en este caso, ¿no? Y que haya que intervenir. Bien, ¿cómo sería el tratamiento en este caso, no? Si se presencia un episodio de un paciente con un episodio de síncope, lo que hay que hacer es estirar al paciente con las piernas elevadas para facilitar el retorno venoso. Es decir, recostamos el paciente apoyando en la espalda, ¿sí? Levantamos las piernas estiradas a
aproximadamente 45 grados. Entonces, mejoramos el retorno venoso y eso facilita, en el caso, digamos, de que haya sido un síncope por hipotensión, restablece los valores de presión y el paciente recupera el conocimiento. Esto dice que el objetivo de estas maniobras es disminuir la mortalidad y la morbilidad y prevenir las recurrencias. Bien, en el episodio aislado en general no lleva un tratamiento específico. En las recurrencias hay ciertas recomendaciones, reconocer los factores desencadenantes y los síntomas que aparecen antes, es decir, prodrómicos, maniobras para combatir los síntomas, abolir en este caso la deshidratación, evitar periodos prolongados en pacientes que estén de pie, ¿sí? Porque a veces sucede con los pacientes que trabajan todo el día de pie, que les ocurre estos episodios de síncope, evitar fármacos que puedan reducir de forma brusca la presión arterial y evitar el alcohol, posiciones seguras para evitar traumatismos también. Una de las maniobras es el entrenamiento mediante la inclinación corporal pasiva o tilt training. Esto dice lo que produce es la adopción de periodos progresivamente más largos de posturas verticales forzosas, como por ejemplo permanecer de pie, recostarse sobre una pared con los pies a 30 centímetros. Es decir, esta es la pared, este es el paciente, uno aleja los pies de la pared y se inclina hacia atrás, ¿sí? Esta inclinación hacia atrás es lo que va generando y se queda durante un tiempo, durante 5 o 10 minutos, vuelve otra vez a incorporarse, después nuevamente se tira hacia atrás apoyando la espalda y esto como que va generando un entrenamiento de los receptores que se encuentran a nivel del seno carotidio para que no se produzca esa hipotensión. Son ejercicios que tranquilamente se pueden hacer, digamos, en la casa al paciente. Uno le puede indicar, bueno, vaya haciendo todos los días, unas cuantas veces este ejercicio, ¿sí? Siempre lo tiene que hacer acompañado de alguien, ¿sí? Porque si lo hace y le genera el síncope, se puede golpear. Entonces, siempre acompañado de alguien. Otro, dice, son maniobras de contrapresión física. Dice, requisitos, prodomos de duración suficiente, entrecruzamientos de las piernas, ¿sí? Como se ven acá en los gráficos, ¿sí? Sujetarse las manos y hacer fuerza con los brazos como para querer separarlos, ¿sí? Esto va a generar como una fuerza acá en la región de los pectorales. Apretar fuertemente las manos, la posición de cuclillas del paciente, ponerse en cuclillas un rato y después volverse a parar de golpe, también ayuda, digamos, como ejercicio, y generar tensión a nivel de los brazos también. Dice, aumento de la tolerancia ortostática mediante el entrenamiento físico, entrenamiento aeróbico y de resistencia muscular de los miembros inferiores, o sea, la actividad física en el paciente que tiene síncopes de origen vasovagal es importante, ¿sí? O sea que todo lo que es el entrenamiento aeróbico y de resistencia muscular le va a servir. Se pueden usar algunos fármacos, ¿sí? Para mejorar los síntomas de hipotensión, como son los bloqueadores beta. Se utiliza la etilefrina y la efedrina, ¿sí? Que son, no sé si lo habrán escuchado hablar del Alzatén, ¿sí? Que se utiliza mucho para los pacientes que tienen hipotensión, que básicamente son etilefrina y lo que produce, digamos, es una vasoconstricción periférica y eso produce incremento de la presión arterial. Vienen en gotas, ¿sí? Y uno pone unas gotitas en un vasito, toma, y eso ayuda a que se levante la presión un poquito, ¿sí? El tratamiento del paciente con síndrome del seno carotidio, ¿sí? Que hemos visto el síndrome del seno carotidio, bueno, abolición de las maniobras desencadenantes y se produce por diferentes movimientos bruscos del cuello y se sabe que tiene esta enfermedad, tratar de que cuando vaya a hacer movimientos del cuello sean lo menos brusco posible, suprimir alguna medicación que pueda ser
vasodilatadora y hipotensora, y en algunos casos se utilizan marcapasos en el corazón, ¿sí? En el síncope de origen cardíaco, bueno, puede ser que haya algunas causas que sean fáciles de tratar y otras que requieran corrección quirúrgica, como por ejemplo cuando haya una cardiopatía obstructiva, alguna estenosis en la aorta, ¿sí? O, por ejemplo, un tumor en el corazón que se llama mixoma, ¿eh? En estos casos siempre son de origen quirúrgico. Me pasó una vez una paciente que atendí que tenía episodios de síncope y de desmayos, hacía repetición, y cuando le mandamos a hacer los estudios, dentro de ellos, como la rutina indica que hay que hacer un ecocardiograma, tenía un tumor en una de las cavidades, en una de las aurículas, y ese tumor era como un tumor que colgaba, ¿no? Entonces, ante ciertas posiciones que adoptaba el paciente, ese tumor obstruía el pasaje de la aurícula al ventrículo de sangre. Entonces, claro, al no pasar sangre, el paciente no le llegaba sangre al cerebro, ¡plup! Y tenía el episodio de síncope. Obviamente que la corrección en ese caso, obviamente, es la cirugía, ¿no? Operar el mixoma, ¿no? En este caso. Bueno, y después, cuando es secundario a arritmias del síncope, bueno, marcapasos, la ablación o algún fármaco antiarrítmico. En el área de urgencias, ¿cómo actuamos con este paciente? ¿Sí? ¿Cuáles son los criterios de alta? Un primer síncope dicen que en el que apreciamos una evaluación inicial negativa y descartamos alguna patología cardíaca estructural y enfermedad neurológica, ¿sí? En ese caso estaría el paciente en condiciones de irse a su casa y continuar, digamos, por consultorio los estudios. En el caso del síncope vasovagal o hipotensión ortostática secundaria a algún fármaco o producido por una arritmia ya conocida, nada, ya se tiene el diagnóstico, ya se sabe que es por tal fármaco o por tal arritmia y el paciente se puede ir a su casa con los controles pertinentes. ¿Cuáles van a ser los criterios de ingreso de ese paciente a internación? Por ejemplo, alguna arritmia grave, una taquicardia ventricular o un bloqueo auriculoventricular, síncope secundario a un proceso cardíaco agudo, detección de alguna anomalía neurológica que podamos evidenciar, ya sea a través de una tomografía, un tumor de cerebro, no lo vamos a mandar a la casa. Va a quedar internado para que lo evalúe el neurocirujano. Múltiples episodios en un corto intervalo de tiempo, lesiones traumáticas graves, es decir, que haya tenido el síncope, por ejemplo, en una escalera, y se haya caído de la escalera y se haya golpeado, fracturado las costillas, golpeado el cráneo, no lo vamos a mandar a la casa, va a quedar internado hasta que se recupere de esas lesiones. Sospecha de riesgo vital para el paciente, bueno, ahí también el paciente va a quedar internado, ¿sí? Y criterios de remisión a consulta externa, bueno, síncopes repetidos y evaluaciones negativas, se tiene que estudiar por consultorio externo. Bien, y de esa manera hemos finalizado la clase de síncope. Muy bien. Tengo que parar la grabación.